En los versículos del 28 al 32 del capítulo 21 del libro de Mateo, nos narran cómo en cierta ocasión, estando Jesús hablando con aquellos escribas, fariseos, con aquellos maestros de la ley, con aquellos sacerdotes que pues lo andaban persiguiendo, acosando, cuestionando siempre, poniéndolo a prueba, haciéndolo caer en algún error, les pone en cierta ocasión una parábola que para mí es una de las que más me impactan, sobre todo porque cuando yo la escuché por primera vez, pues me caló hondo, me sentí aludido por esta cita, y pues es esta la parábola que les dijo Jesús en aquella ocasión. Entiendo ya cuando habían llegado a un punto álgido de la discusión, Jesús pues dijo una parábola lapidaria y les dijo: ¿qué les parece? En cierta ocasión, un hombre que tenía 2 hijos fue con el primero y le dijo: hijo, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le respondió: no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Luego, yendo con el segundo de sus hijos, le dijo: hijo, ve a trabajar a la viña. Y aquel hijo le contestó atentamente: voy, Señor. Le dijo: sí voy, pero no fue. Y Jesús preguntó: ¿cuál de aquellos 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y le respondieron: el primero. Y les dijo Jesús: en verdad les digo que los publicanos y las rameras llegan primero que ustedes al reino de Dios, porque ellos escucharon a Juan el Bautista, que llegó hablando en justicia, y ellos lo atendieron, ellos lo escucharon y lo siguieron, y ustedes no. Incluso ustedes, viéndolo, no se arrepintieron incluso después para creer en él. Con esto les estaba diciendo Jesús: ellos, los publicanos y las rameras, ya vieron, ya ven, estarán primero que ustedes en el reino de Dios, porque ya creyeron en él y ya obedecieron al Padre. Estas fueron unas palabras pues muy duras y lapidarias, y cuando yo escuché por primera vez este texto, claro que me sentí aludido, porque cuántas veces no decimos a Dios: sí, Señor, sí voy, como aquel segundo hijo que le dijo: yo voy, e incluso se lo dijo como todo un caballero, con un lenguaje muy adecuado para quedar bien ante el Padre, y le dijo: sí, Señor, yo voy. Mientras que el otro, el hijo que en un principio dijo que no quería, le contestó incluso de mala gana, le dijo: no quiero. Sin embargo fue, y aquí Jesús puso como ejemplo a los publicanos y a las rameras, que se puede decir que eran de las 2 calificaciones, de los 2 calificativos que se le podían dar a alguien en el pueblo de Israel. El caso de las rameras es más que obvio, es más que evidente el por qué despreciaban a quienes se dedicaban a aquella profesión. Es evidente a qué se dedica una prostituta, una ramera. Cabría entonces solo explicar un poco de lo que era un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos. También un publicano se dedicaba a otro tipo de negocios,
pero solamente podían realizarlo los publicanos porque tenían que tener un permiso de los romanos. Entonces, ya sea porque se dedicaban a los negocios o porque se dedicaban a cobrar impuestos, pues eran igualmente de cualquier forma rechazados por el pueblo de Israel, puesto que estaban trabajando con permiso del pueblo del imperio que los estaba ocupando, que eran los romanos. ¿Y qué más doloroso hay para todos? Pues que pagar impuestos. Entonces, ya sea que se dedicaran a hacer negocios que el resto del pueblo no podía hacer, porque no tenían el permiso de los romanos para realizarlos, o que cobraran los impuestos, los publicanos eran despreciados en el pueblo judío. Y entonces Jesús se refería a aquellas personas porque hablaba de Juan el Bautista, pero estaba refiriéndose también a él. Estaban refiriéndose, ellos siguieron y escucharon a Juan el Bautista, pero dijo, ellas están delante de ustedes en el reino de Dios, al ver el reino de Dios, porque ya lo vieron, o sea, soy yo, me siguen a mí, me escuchan a mí, yo soy ese reino de Dios, ya en la tierra. Y entonces les dice, ellos ya escucharon y ya vieron el reino de Dios. Y si bien ahí es en donde estaba el ejemplo del hijo primero que dijo, no voy, porque pues se entiende que prostitutas, publicanos, eran personas pues que estaban alejados de la iglesia, que estaban con un comportamiento inadecuado en su vida, se dedicaban a actividades que eran rechazadas por el pueblo judío, que se sentían ofendidos si una prostituta o un publicano entraba a su casa. Nadie quería tener tratos con ellos, por lo menos en la luz del día. Y entonces ejemplifican a aquel primer hijo que dijo, no quiero. O sea, un mal comportamiento, no te reconozco como padre y no obedezco, no quiero hacerte caso. Y sin embargo, fueron. En una primera instancia, no quiero obedecerte, Dios, no quiero seguirte, Dios. Sin embargo, sí lo hicieron. Siguieron a Juan, se arrepintieron. Siguieron a Jesús, se arrepintieron. Y había ejemplos, recordemos a aquella prostituta de la que Jesús salva de ser lapidada. Cuando iba a ser apedreada, cuando fue encontrada en adulterio, la iban a matar. Y Jesús convence a aquellos hombres con argumentos y la salva y no la matan y le dice, vete, yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. Y también ejemplos de publicanos pues tenemos en el caso del mismo apóstol de Mateo. Mateo mismo, él era un publicano, de hecho de su mesa de cobrador de impuestos, de ahí es donde va Jesús y lo llama para que lo siga y se integra al grupo de sus seguidores. Y hay otro personaje también, muy añorado, muy querido, desde que lo escuchamos su historia por primera vez nos cae muy bien, aquel Zaqueo. Pues nos cae bien porque conocemos la parte de su historia en donde se convierte, en donde se arrepiente de su comportamiento y sigue a Jesús. Él también es otro ejemplo de alguien que dijo, no quiero, y sin embargo, cuando se le presenta Jesús, lo sigue y se convierte y le dice, Señor, si hice algo mal, lo voy a compensar, voy a devolver lo que me quedé malamente y también voy a regresar más. Ha llegado la salvación a mi casa. Ahí está un ejemplo muy grande de ese arrepentimiento, y no solo arrepentimiento sino conversión. Un ejemplo de un hijo que dice, no quiero, padre, no quiero obedecerte. No, yo que voy a andar en las cosas de Dios. No, yo que voy a andar yendo a misa y a retiros y eso. No, eso no es para mí. Yo ya me condené. Yo ya me voy a ir al infierno. Yo ya no tengo salvación. Y sin embargo, cuando se llega el momento del llamado, de que llega el padre y le dice, ve a trabajar a mi viña,
Pues he dicho siempre que no, y quizá cuando llega y se les presenta, pues dicen no, pero después se levantan y van. Dice, es la oportunidad, mi Padre me está dando la oportunidad de redimirme con Él, ¿cómo no voy a ir? Le dije que no, pero ¿qué tiene? Voy a ir. E incluso he sido tan rebelde tantos años, que cómo le iba a decir que sí, así de buenas a primeras. Ya quiero congraciarme con Él, ya quiero quedar bien con Él, ya quiero de nuevo estar en comunión con Él, pero sí, he sido tantos años tan rebelde, he sido tantos años tan malo, he estado alejado de Él y de sus cosas, que como ahora de buenas a primeras voy a ya dar yo la imagen de bueno. Pues no, le voy a decir que no, pero sí quiero ir, sí quiero ya seguirlo, sí quiero ya andar en sus cosas, ya no quiero seguir siendo el mismo, ya no quiero tener esta vida, quiero que mi vida cambie, y sé que primero tengo que cambiar yo. Y entonces dicen, sí, pues sí voy, dije la última vez que no, pero no me arrepiento, sí voy. Y fueron a trabajar en la viña, fueron a trabajar en lo que Dios les estaba pidiendo que trabajaran. En tanto que el segundo grupo, que como vemos en aquel entonces, pues aquella parábola estaba refiriéndose específicamente a dos de los tipos de personas que eran rechazados en Israel, como eran los publicanos y las prostitutas. Pero del otro lado puso de ejemplo al segundo hijo, que dijo muy propiamente y con un muy buen vocabulario y con muy buena disposición: voy, Señor. Así muy presto, muy dispuesto. Y sin embargo, no fue. Y en aquel entonces el ejemplo de ese segundo hijo eran ellos los que estaban cuestionando a Jesús, los publicanos, los fariseos, los maestros de la ley, que seguían atacándolo, que habían atacado a Juan el Bautista, que no se habían arrepentido con su predicación, y que ahora Juan el Bautista les había anunciado la venida de ese reino de Dios, y no le habían creído y no se habían arrepentido. Y Jesús les dice: y ahora ustedes ven el reino de Dios, lo están viendo. Y Jesús estaba diciendo: lo están viendo, lo tienen frente a ustedes, y ni aún así creen y no se arrepienten. Y los estaba poniendo como ejemplo del segundo hijo, porque ellos se la pasaban en la iglesia, se la pasaban en la sinagoga, eran maestros de la ley, eran estudiosos de la ley, se la pasaban estudiando la palabra de Dios todos los días. Eran fariseos, eran preparados en cuestiones de la ley de la iglesia. E incluso pues tenemos aquel ejemplo de aquel fariseo que cumplía con todo, y que se iba y se paraba enfrente del templo y daba su ofrenda para que todos lo vieran, para que dijeran: mira cómo cumple. Eran aquellos sepulcros blanqueados, que a pesar de estar siempre en la iglesia, siempre en los mejores lugares, como representantes de la iglesia, de la religión, de Dios, aunque en este caso era de la iglesia judía, dentro de los judíos, pues ellos eran los representantes de Dios, ellos eran los que eran los sacerdotes, los que daban las cosas sagradas, los que proporcionaban las cosas sagradas, los que decían las cosas sagradas, ellos eran. Sin embargo, pues se les dijo en aquella ocasión, en otra ocasión, en otra plática y discusión, pues se les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, muy pintaditos por fuera. Se les hablaba muy duro a ellos y ni así entendieron. Sin embargo, ellos representaban en esta parábola de Jesús al hijo educado, que yendo siempre a misa, que siempre andando en las cosas de la iglesia, que andando siempre pues en sus estudios y todo, estaba con eso diciendo: yo voy, Señor, yo voy, pero que no se convertía y que no iba y que no se arrepentía. Ahí los estaba poniendo como ejemplo a todos aquellos que pues vamos mucho a misa, no faltamos a misa, y que tenemos yendo años a misa, y lo único que hacemos es ir a misa.
Ocasionalmente rezamos algún rosario, quizá incluso en familia. Vamos a todos los funerales. Y pues nada más. Y que con eso estamos diciéndole al Señor: sí voy, Señor, yo voy. Mira, yo voy. Sí, pero yo voy a misa. ¿Y misa sería solo la preparación? La misa, el asistir a las celebraciones de Semana Santa, de Adviento, es decirle al Señor, como dijo aquel segundo hijo: yo voy, Señor, yo voy. Sí, pero lo estaba mandando a trabajar a la viña. A los dos los mandó a trabajar en la viña. Y el ir a misa viene siendo como ese momento en el que el Padre nos dice en cada misa: vayan a trabajar a mi viña. Y al estar ahí sentados e incluso al comulgar le estamos diciendo: yo voy, Señor. Salimos de la misa y nos vamos a nuestra casa y no volvemos ni hacemos nada, no hacemos ningún trabajo en su viña. Y volvemos la siguiente semana, volvemos el siguiente domingo y el Señor nos dice: ve a trabajar a mi viña. Y le volvemos a decir cuando comulgamos y cuando oramos y cuando rezamos el Padre Nuestro y cuando cantamos con nuestra mejor voz: yo voy, Señor. Y no vamos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y también en la Biblia pues nos dicen otra frase lapidaria: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esto quiere decir, no porque vienes y me dices: sí, Señor, te quiero mucho, sí, Señor, sí, Señor, yo voy, yo hago, mira, aquí estoy, mira cómo te quiero. Mira, Señor mío, te dedico todos los domingos 1 hora. Sí, Señor, mira, cada tanto tiempo rezamos el rosario en la casa. Mira, yo rezo todos los días en la mañana mis Padres Nuestros. Pues sí, eso solo es estarle diciendo: yo voy. Pero no se ha traducido en obras. No hemos llegado a traducir nuestra respuesta en hechos. No hemos ido a trabajar a la viña. ¿Qué es trabajar en la viña? Pues bueno, en cada parroquia hay mucho que hacer en la viña. En cada parroquia hay ministerios, hay comunidades, hay cáritas, hay orfanatos, hay asilos. Hay mucho trabajo. ¿Dónde más podemos trabajar? En la viña, en el campo, en la huerta del Señor, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Hay mucho trabajo que hacer. Quizá hay mucho amor que nos hemos guardado y que es para ellos y que no se los hemos dado. Hay mucho amor que Dios les quiere regalar. Dios quiere que se sientan amados por Él a través de nuestros brazos, a través de nuestros labios, a través de nuestras palabras de cariño. Y no lo hemos hecho. Y le hemos dicho: sí, Señor, yo voy. Y no hemos ido a dar ejemplo a nuestro trabajo, al contrario, quizá hemos ido a dar mal ejemplo. Quizá incluso nosotros somos los que vamos y promovemos aquellos paseos, aquellas actividades que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere de nosotros. Quizá incluso nosotros somos los que ponemos nuestra casa para que se lleven a cabo esas actividades, en lugar de poner nuestra casa para una comunidad,
en lugar de poner nuestra casa para que sea un punto de reunión de oración. No hemos ido a trabajar en su viña cuando sabemos que en nuestra familia o dentro de nuestros vecinos hay gente que está batallando con un problema que nosotros ya resolvimos. Quizá drogas, quizá alcohol, quizá infidelidad, quizá adulterio. Vemos a un matrimonio que se está destruyendo y nosotros sabemos qué hacer. Nosotros sabemos que uno de los miembros de la familia, que es el problema, tiene especial predilección por nosotros. Y que en otras ocasiones hemos ido nosotros a decirle algo, a darle un consejo, y nos ha escuchado, y ha respondido. Y ahora que se trata de algo bueno para él, para su familia, algo que le va a proporcionar felicidad, ahora no hemos ido a hablarle. Si hemos ido a hablarle para hacer lo que se alejara de su familia, si hemos ido a invitarlo a algo que luego le provocó problemas, pero ahora que se trata de acercarlo a su familia, de componerle su situación familiar, matrimonial, ahora no lo hacemos. ¿Cuál de los dos hijos somos nosotros? ¿Somos el primero? Y es que esta respuesta era obvia. Quizá incluso muchos de ustedes estaban esperando que hiciera esa pregunta desde el principio. ¿Cuál de esos dos hijos somos nosotros? ¿Somos el hijo que le dice, no señor, no voy, no quiero ir, no quiero andar en tus cosas, pero que al final de cuentas nos levantamos y vamos y lo hacemos? ¿O somos el hijo educado que le dice, yo voy, Señor, pero que no va? Porque en el texto de la Biblia le respondieron a Jesús que el primero era el que había hecho la voluntad del Señor. No importó cómo le respondió, no le importó cómo se había portado antes. Al final de cuentas, y Jesús lo corroboró porque no los corrigió, le dijeron, es el primero de los dos hijos, el que le dijo que no quería ir, pero que al final fue, ese es el que hizo la voluntad del Padre. Y luego ya Jesús siguió su predicación, siguió su charla, dio por buena la respuesta. Y entonces el correcto de aquellos dos hijos fue el que dijo, no quiero, pero que al final sí fue, obedeció la voz de Dios, fue y a trabajar a su viña, fue y se esforzó, fue y sudó, hizo el trabajo, le dedicó tiempo a trabajar en la viña del Señor. Ese fue el que hizo la voluntad de Dios, del Padre. No solo el que le dijo, sí voy, pero que al final no fue, fue muy educado nada más. Estuvo ahí muy bañadito, muy peinadito, e hizo todo, se sentó, se levantó cuando era, se hincó, incluso hasta comulgó. Pero al final de cuentas, pues no fue a trabajar a la viña. Nada más ha estado muchos años yendo a la preparación para el trabajo para la viña. Ha estado yendo y aprendiendo, ha estado acumulando conocimientos, ha estado engordando con el alimento que ha recibido ahí en esa preparación, en el momento de la misa, en las celebraciones, en todos los eventos católicos que hay. Ahí ha estado preparándose, fortaleciéndose, pero todavía no ha pasado del dicho al hecho. Le está diciendo al Señor, yo voy, pero no va. Y aquella parábola en la respuesta que le dieron a Jesús, pues no, este no es el que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál sería un tercer hijo perfecto? ¿Cuál sería el hijo perfecto si hubiera habido un tercer hijo? Pues el hijo perfecto hubiera sido aquel que le hubiera dicho de una manera muy respetuosa, muy adecuada, muy peinadito, muy bañadito y con todo respeto decirle, yo voy, Señor. Y que le hubiera dicho de inmediato y que se hubiera ido a trabajar a la viña.
No tenía un tercer hijo aquel hombre de la parábola, solo tenía uno que le dijo que no y que luego sí fue. Y tenía otro que le dijo que sí iba, pero no fue. El hijo perfecto pues hubiera sido ¿cuál? El que le hubiera dicho, yo voy, Señor, y que de inmediato se hubiera puesto a trabajar en la viña. Ese sería el hijo perfecto. Pues Dios puede hacernos perfectos si somos el que ha dicho que no y vamos. Y el Señor luego se le olvida. Al Señor luego se le va a olvidar que le dijimos que no por muchos años. Al Señor luego se le va a olvidar que no quisimos ir, que no quisimos participar, que no quisimos trabajar. El Señor de lo que se va a acordar es de arrepentirnos de todo el tiempo que hemos desperdiciado, de todo el tiempo que hemos dejado pasar, de todo el tiempo que nuestros dones y nuestros carismas que tenemos para cumplir nuestra misión se han estado empolvando, se han estado endureciendo por todo el tiempo que hemos estado flojeando. Se le va a olvidar y va a decir, mira mi hijo perfecto, ahí anda ya trabajando en la viña, es perfecto mi hijo. Oye, padre, pero no te acuerdas que no quería. ¿Cuándo? Ya se me olvidó, Jesús. No me acuerdo que no quería. Pues que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.